Continuamos en Lliure Directe, continuamos en Radio Clara y vamos a comenzar con el espacio de cine. Tenemos por aquí algún problema técnico, pero no sabemos si Juan nos escucha. Juan, buen día, buenos días. Yo te escucho perfectamente, lo que no sé si me escuchas tú. Te escuchamos perfectamente. Impresionante lo que hace la técnica. Sí, lo que pasa es que hay un bicho de estos que utilizamos que no le da la gana a funcionar el día de hoy, pero lo iremos solucionando mientras charlamos, Juan, porque vamos a hablar de cine, de estrenos, antes de llegar a septiembre que te abandonaré y ya no podrás hablar conmigo hasta septiembre, Juan. Será antes de llegar a agosto, que has dicho antes de llegar a septiembre. Agosto, yo ya estoy, yo es que ya estoy de vacaciones casi, Juan. Antes de llegar a agosto, exactamente. Que ya es el último espacio de la temporada. Así que vamos a ver qué tenemos en cartelera y no sé si podemos hacer una especie de resumen así de lo más destacado o no vale la pena porque no tendremos tiempo, Juan. Bueno, podemos hacer ese resumen, lo que pasa es que en cartel queda poco. Lo que ha habido destacado en las últimas semanas ha sido tan destacado como efímero, porque ha desaparecido de cartel prácticamente de forma inmediata. Vamos a empezar por los estrenos, que sí que hay algunos interesantes. Yo creo que hay dos, sobre todo, bastante interesantes. El primero se llama Lunana, un Jack en la escuela. Es una película que viene de Bután, nada menos. No sabíamos ni que producía cine, o por lo menos no suelen llegarnos este tipo de películas. Es una historia sencilla. Nos habla de un maestro que tiene plaza, ha conseguido plaza oficial, pero que va a ser enviado a un pueblo pues como un poco remoto. Un pueblo al que se llega andando, ni siquiera yendo en moto ni en ningún tipo de vehículo conocido, porque está en una localidad o está en una situación en las montañas a una altura de más de 4.000 metros y lugar al que se llega por caminos, pero caminos. De hecho, cuando ya van a buscarle, porque van a buscarle a la ciudad más cercana, los habitantes de ese pueblo o algunos de los habitantes de ese pueblo, pues le tienen que engañar un poco al maestro para que no eche a correr, porque los maestros anteriores no suelen durar. Lo han enviado allí casi como un pequeño castigo, porque es alguien de hecho que no quiere trabajar dando clases, ha sido un poco accidental en su vida, ha ganado la plaza, pero en realidad lo que quiere es irse a Nueva Zelanda o a algún país de la zona para intentar ganarse la vida cantando, porque a él lo que le gusta es cantar. Tiene una guitarra acústica, canta más o menos bien, pero mientras llega ese momento tiene que aceptar ese trabajo alejándose de todo lo que conoce, de su novia, de sus amigos, de su vida cotidiana, porque tampoco quiere renunciar a esa plaza, dado que tampoco tiene seguro que pueda vivir de cantar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llega allí? Pues que se encuentra con un pueblo muy pequeño. Un pueblo para el que un maestro es casi alguien milagroso, alguien que está por encima de cualquier cosa conocida. Y aunque es reacio a ponerse a trabajar en eso, pues poco a poco irá convenciéndose de que ya que tiene que estar allí, pues hay que ponerse a ello. Porque tenga la gente una referencia así, aunque a lo mejor es una película que tampoco han visto, de alguna película similar o que tiene connotaciones, yo creo que algunas películas de Zhang Yimou, de las que ha hecho en zonas rurales de China, podrían estar cercanas al planteamiento de este Lunana. Yo creo que es una película sencillita, que es previsible, que tiene elementos como muy fáciles o demasiado elementales, pero es efectiva, porque creo que ayuda a entender cómo es la situación en determinadas poblaciones rurales muy alejadas de cualquier civilización, de cualquier población grande, y en las que la cultura, el hecho de que a unos niños se les pueda enseñar a distinguir las letras, a leer, a sumar, a saber 4 palabras de inglés, pues es algo que tiene un valor enorme. Y yo creo que a la vez la película con lo que reivindica es la cultura, la necesidad de esa cultura y de esa enseñanza a todos los niveles. Desde ese punto de vista yo creo que es una buena película. Y la otra, que tiene también elementos interesantes, es una película francesa, Un escándalo de Estado. Es una historia que tiene que ver con cuestiones de incautación de drogas,
de la policía, de cosas similares. Además, no solamente se desarrolla o transcurre en Francia, sino que habla de la cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas de la policía francesa y de la española. Y lo que vemos también es a la prensa, al periódico Liberación francés, haciendo una investigación para desentrañar qué ha pasado con determinadas operaciones policiales en las que se ha perdido droga incautada, en las que se han perdido toneladas, ¿eh? No estamos hablando de unos gramos de marihuana, no, estamos hablando de toneladas. Yo creo que con todo eso se conforma una película que nos habla de esos entresijos policiales en los que no siempre está todo claro, lo cual está muy bien, que se cuestione cómo se funciona a determinados niveles. Pero yo creo que la película plantea cosas que van un poco más lejos, como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene seguir haciendo una persecución obsesiva de las drogas cuando prácticamente los traficantes campan a sus anchas? Cuando se incauta algo es una cantidad mínima, de hecho se cita más o menos en la película las cantidades que se incautan al cabo del año y su proporción respecto al total que aparece en Europa o particularmente en Francia, pues quizás se incauten 100 toneladas, 150 toneladas, en el mejor de los casos sobre 1000 toneladas de tráfico, estamos hablando de marihuana. Y la pregunta un poco que se hace es incluso, ¿y los traficantes no prevén ya que va a ser así y de hecho están encantados con que se consigan esas cantidades de 100, 150 toneladas porque saben que van a pasar 800, 900 toneladas sin ningún problema? Yo creo que todo esto plantea, insisto, preguntas interesantes. La más importante desde mi punto de vista es qué sentido tiene la persecución de determinadas drogas, entre ellas la marihuana, en el siglo XXI. Si después de más de 100 años de lucha contra las drogas, ilegalizándolas, después de ver cómo hay miles de personas en la cárcel, pero no los traficantes de alto nivel, sino gente desgraciada, que al final son pequeños traficantes, tiene algún sentido seguir por este camino. ¿No sería más fácil legalizarlo, tener un control sanitario de qué es lo que se vende y qué se deja de vender? Porque, oye, 1000 toneladas es mucho, ¿eh? Es 1 millón de kilos. Eso da para muchos cigarrillos, ¿no? Pero sobre todo da para preguntarse si todos tienen una calidad suficiente, si lo que se mete la gente en el cuerpo es algo, no digo ya saludable o no, sino es algo gravemente perjudicial porque se adultera todo. Porque claro, en la escala puede ser que al principio de la escala esté aquí y es que correcto el contenido, pero luego a medida que se va adulterando, ¿qué es lo que finalmente llega a las personas que lo consumen? Y luego, por otra parte, insisto, la ineficacia de la ilegalización y de los controles policiales, yo creo que habría que replantearse si nos lleva a algún sitio. ¿Qué ha ocurrido en los países, incluso en determinados estados de Estados Unidos, en los que se ha legalizado la marihuana? ¿Ha muerto todo el mundo? ¿Ha desaparecido el planeta? ¿O simplemente se ha llegado a una situación de regularización en la que es un negocio más? ¿Por qué la marihuana es peor que el alcohol? Que el alcohol de alto nivel, de contenido alcohólico. ¿Por qué se pueden vender bebidas alcohólicas en cualquier bar, en cualquier club al que la gente va a bailar o a pasar un rato, y sin embargo la marihuana es ilegal? ¿No hay una cierta hipocresía en todo esto? Yo creo que la película, con muchas de las preguntas que hace, muchas de las cuestiones que plantea, debe llevarnos a reflexiones de este estilo. Yo lo tengo claro. Pienso que directamente lo que hay que hacer es legalizar todo esto. Legalizarlo con un control sanitario, con una situación en la que se sepa lo que se hace, con la generación de puestos de trabajo, con la generación de impuestos que luego permitan incluso a quien esté enganchado o enganchada sacarlo de ahí, precisamente porque puede ser una adicción, como tantas otras adicciones, desde el alcohol a lo que podamos pensar, a los videojuegos, por decir algo, y desde ese punto de vista dejarnos de esa hipocresía por la cual hay determinadas cosas que son muy malas y el Estado lo que debe hacer es protegernos contra esas cosas que son malísimas. Protegernos de nuestros propios impulsos, porque si se nos protege de eso, ¿por qué no se protege de todo? ¿Por qué no se convierte el Estado en el gran padre protector de todas y cada una de las cosas que puedan ocurrir? Yo creo que todo esto, insisto, es como para reflexionarlo a partir de la película.
Película que, repito, el título se llama Un escándalo de Estado, y que junto a Lunana yo creo que son dos películas que vale la pena ver. El resto de lo que se ha estrenado ya está muy lejos de lo que vale la pena. La memoria del asesino es una versión americana con Liam Neeson haciendo de persecutor no, de asesino implacable, pero que luego tiene en algún momento dudas de lo que hace por determinadas cosas que no voy a contar. En realidad es la versión americana de La memoria del asesino, que era una película que vimos hace ya bastantes años, en 2003, y que venía desde Bélgica, y que estaba bastante bien, porque allí no se primaba la parte de espectacularidad ni de exageración de las capacidades del protagonista, de ese asesino a sueldo, sino que se iba por otro camino. Aquí yo creo que se ha ido a hacer una película que ya podemos calificar básicamente de Liam Neeson, es decir, película de tipo atormentado, de asesino, de no sé cuántas cosas más. Y iba a decir yo que la película de la semana con cara conocida, ¿no? Sí, sí, con cara conocida, pero yo no sé si eso garantizará que haya recaudación. Hombre, algo hará de dinero, ¿no? Pero no creo que haga grandes recaudaciones, porque me parece que la recaudación se la va a seguir llevando Santiago Segura con Padre no hay más que uno, tres. Lo veía el otro día en la televisión y hablaba de que ya en los 10 primeros días habían hecho más de 1 millón de espectadores, que se dice pronto, ¿eh? Y 6 millones y pico de euros, entonces. Entonces creo que entre esa y bueno, lo que quede coleando de las películas anteriores, de los estrenos anteriores, como Los Minions o incluso Jurassic Park, que está todavía por ahí, por supuesto también Top Gun y Elvis, que aunque va bajando sigue manteniendo pues una cierta presencia en la cartelera. Pues yo creo que van a ser esas las que se lleven la recaudación, pero bueno, no, lo mismo me sorprendo, y estas películas de asesinos implacables arrastran a mucha gente hasta el cine. Más interesante, aunque desde mi punto de vista flojea en toda la parte final, Men. Es una película de Reino Unido en la que vemos a una mujer a la que posiblemente le ha pasado algo y ha decidido alquilar una casa en el campo e irse a pasar allí pues, unos días o quizá una temporada más larga. Y una vez allí empiezan a pasarle cosas un poco raras, porque ella lo que quiere es tranquilidad, habla por teléfono con alguna amiga y tal, pero poco a poco vamos a ir sabiendo que ha pasado algo en su vida, no voy a desvelar el qué, que le ha llevado a tomar esa decisión de apartarse un cierto tiempo de la civilización, de Londres, de todo lo que es habitual o era habitual en su vida. Lo que ocurre es que esas cosas raras nos van dejando un poco como desencajados. Hay un tipo que aparece por allí, por la casa, sale a dar un paseo y de repente ve a alguien que la observa, y todo eso es algo que es real o está en su cabeza. Bueno, pues la película más o menos se mueve en ese ámbito de si realmente las cosas que ella percibe están ocurriendo a su alrededor. No acaba de ser redonda la película. Desde mi punto de vista tiene algunos fallos bastante graves en su funcionamiento. Mia y yo, la leyenda de Zentopia, es una película de animación que viene desde Alemania, una película muy convencional, no es que sea especialmente dolorosa en el contenido, no está demasiado cuidada en la parte de animación, es correcta y ya está, pero bueno, está lejos de los estándares que hay ahora. Y el argumento, pues también no voy a contar nada porque no vale la pena, es de corte fantástico, hay una piedra mágica, hay una serie de cosas. Bueno, pues es dentro de lo que cabe esperar para una película que está destinada a niños relativamente pequeños. Justo lo contrario que la reposición de La princesa Mononoke, película del año 1997, 25 años ya, cómo pasa el tiempo que decía aquel, ¿no? Y que lo que nos devuelve es a una historia que nos hizo descubrir al estudio Ghibli y un tipo de animación japonesa bastante particular. Si alguien quiere verla en cine, que no deje pasar muchos días, porque estas películas no suelen durar demasiado, excepto que alguna de vez en cuando funciona, por eso siguen probando y de vez en cuando estrenan alguna. Mucho peor desde mi punto de vista, Un novio para mi mujer, la historia de un hombre que está harto de su esposa y como no se atreve a plantearle directamente que quiere divorciarse o separarse por lo menos, pues lo que hace es intentar buscar a algún supuesto novio, pagando, que la enamore y que por tanto sea ella la que tome la decisión. Eso debería dar lugar a situaciones muy cómicas, muy cómicas, pero en general, bueno, la comicidad brilla un poco por su ausencia. Hay que destacar que está Ibel Encuesta, que es una excelente actriz y que eso levanta un poco la película, pero no lo suficiente como para al final encontrar unos resultados que digas están especialmente bien.
Ahora, quien quiera una película así ligera, tontorrona y demás, bueno, pues esta tampoco molesta especialmente. Quiere hacer también unas reflexiones sobre las relaciones de pareja, sobre la comunicación en esas relaciones, etc. Peor, desde mi punto de vista, Hollywood, una película que tiene parte de producción valenciana, diría yo, ¿eh? Y que, bueno, es un disparate absoluto. Es una película de vampiros, pero todo vale. Todo vale. Es de vampiros con parte adolescente, porque son toda gente jovencilla. Son chicos que van al instituto y allí pues pasan una serie de cosas, empiezan a pensar si hay vampiros, si no. Por otra parte hay una historia de amor, un chico muy así apagado, o al que le gusta una chica, y entonces, bueno, todo se mezcla. No voy a contar más, que la película tampoco tiene mucho argumento. Para muy aficionados al cine de terror y al cine estrambótico. Nada más, porque la película es un disparate total y absoluto. Esos son los 8 estrenos que ha habido. Y decía yo que pone por aquí divertida y gamberra fricada, o sea que nos podemos hacer una idea. Sí, que eso es como decir, pues todo vale y da igual que haya una incoherencia total y absoluta y que todo sea un disparate. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ah, bueno, y es de esta semana también, espera, Las nuevas aventuras de Gulliver. Esa es también de esta semana, se me había olvidado. Es una película ucraniana. Yo creo que ya por ser ucraniana ya hay que hacer caja y la gente debería ir allí a fichar, aunque no sé cuánto dinero de la recaudación les llegará. Es una película sobre Gulliver, tiene un cierto puntito de gracia, es también para chicos pequeños, pero bueno, tiene un cierto punto de gracia porque lo que hace es hablarnos de que están esperando que vuelva Gulliver, que tenga una nueva llegada a Gulliver, pero lo recuerdan como un gigante gigantesco enorme, y cuando llega pues no es ese gigante, y entonces lo califican de impostor y de no sé cuántas cosas más. Bueno, tiene alguna cosilla, ¿eh? Lo que pasa es que no es una película tampoco para recomendar, pero si hay que elegir entre Mía y yo y Las nuevas aventuras de Gulliver, pues quizá esta es una película que tiene un poco más de interés, al menos desde mi punto de vista tiene un poco más de interés. Y como digo, de las películas estrenadas, Lunana es la que tiene más interés desde mi punto de vista, también un poquitín menos Un escándalo de Estado, más que nada por cómo está hecha, es un poco como precipitada en algunos momentos y el montaje es, no sé, no es redondo, le falta un puntito en el montaje. Bueno, aparte de que han elegido una vez más formato cuadrado para la pantalla, que hay que explicarles a los directores de cine que eso no es algo novedoso, que no es algo que sea diferencial, que antes las pantallas eran cuadradas porque los cines eran gigantescos, tenían una altura gigantesca. Entonces la pantalla cuadrada era a todo ancho de pantalla, que medía 15 metros de ancho la pantalla y de alto medía 10. Entonces no es la situación actual. La situación actual es que los cines son mucho más pequeños, no son altos, son multisalas, a veces puestas en 2 o 3 estratos o pisos, y desde ese punto de vista poner una pantalla cuadrada reduce mucho el margen de visión. Y luego en televisión no te quiero ya ni contar. Entonces hay que aprovechar al máximo lo que hay ahora en los cines, porque en su época era cuadrada, porque los cines eran muy grandes, las pantallas eran muy grandes y tenían ese formato, pero no es lo que ocurre ahora. Y eso yo creo que perjudica Un escándalo de Estado, aunque el argumento es lo suficientemente interesante como para que tenga elementos que nos permitan recomendarla. Y poco más, lo que decía, bueno, seguirá quedando Mali Twist, la película de que digan, esa yo creo que sí que está y todavía espero que aguante un poco más, y quizá esté por ahí todavía La isla de Berman, aunque ya tengo dudas de si realmente está disponible. Así que eso es lo que ha dado de sí la semana. Sí, porque para el mes de agosto no se prevé nada así que vaya a llegar bueno, ¿no, Juan? Bueno, es que todavía es un poco pronto, porque ¿sabes lo que pasa? Que en agosto están los estrenos que van a ir o que se van a poner en el Festival de Venecia, que se realiza en agosto, y luego también están los estrenos que a veces son en agosto, a veces son ya para septiembre, que se pondrán en el Festival de San Sebastián. Y todo eso más o menos está por ahí con los festivales. También está Locarno, en Suiza, perdón. Entonces, ¿qué es lo que llegará? Hombre, por ejemplo, la semana que viene llega Vortes, que es una película de Gaspar Noé, pero Gaspar Noé es un director difícil, no es un director asequible al 100%. La película más fácil de entender era aquella que se llamaba Irreversible, y que lo que nos mostraba era una violación, y luego retrocediendo hacia atrás lo que había ocurrido hasta llegar a ese punto. También está La traición de Judá, que es una película que
viene desde Palestina, pero sobre todo que el director, que es Harry Abu Assad, perdón, es el que hizo películas anteriores que nos gustaron, como Omar, por ejemplo, o Paradise Now. Está, bueno, tenemos que verla todavía, pero a priori se estrena este viernes y es una película interesante. Es decir, sí que hay algunas cositas por ahí, pero falta que las veamos, porque de momento incluso algunas semanas tienen previstos pocos estrenos y esto no es lo habitual. Lo normal es que haya pues eso, 8, 10, 12 estrenos y alguna semana tiene anunciados todavía 4 o 3. Entonces, bueno, yo creo que faltan ahí para completar algunos de los estrenos. Creo, todo sea que se hayan tirado atrás las distribuidoras y luego nos dejen 3, 4 estrenos por semana, que también podría ser, no digo que no. Pues de todas formas, estaremos atentas a lo que va saliendo y en septiembre volvemos a charlar, Juan. Si sobrevivimos a agosto, sí. Exactamente, porque nos está costando sobrevivir a julio, pero Eso veremos es. cómo llega. Bueno, estaba viendo que la de Gulliver que decías ponía que la idea era de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Sí, sí, sí. Bueno, por eso digo que es una película militante. Sí. Muy bien, Juan En Ángel fin. Saiz, lo dejamos por aquí. Muy Clartelera bien. que nos dejaréis este verano, cosas fresquitas. Bueno, Pablo estará por Galicia, que se suele ir en agosto. Alguna conexión haremos, incluso esta semana ya lo haremos vía teléfono. Y lo que yo creo que en agosto vamos a hacer es recuperar algunas entrevistas que he hecho a lo largo del año, aparte de comentar los estrenos en un bloquecito corto, porque normalmente pues Pablo no estará disponible, pues recuperar algunas entrevistas que he ido haciendo con Marcel Barrena a propósito del Mediterráneo, que comentamos aquí en noviembre, o con Iker Boyaín, que también le entrevisté a propósito de Maisabel, y que son entrevistas que no hemos ido poniendo, o Benito Zambrano, a propósito de Pan de Limón. En fin, tenemos ahí bastantes entrevistas de películas significativas que se han ido estrenando y que hemos comentado y probablemente las pongamos porque algunas son largas, algunas películas como la del director de Código Emperador, pues es como una hora de entrevista y decía cosas interesantes, decía cosas bastante curiosas. O sea que hay contenido para este verano en Clartelera. Sí, yo creo que sí. Estaremos atentos. Muy bien, Juan. Otra cosa es si hay oyentes. Sí, eso siempre hay alguno por ahí. Bueno, Que lo tenemos por ahí. Bueno, Juan, lo dejamos por aquí, como decimos, y en venga, septiembre volvemos a charlar. Un abrazo. Salut. en verano, salud. Igualment. Lliure directe, Ràdio Clara, fins així l'espai que dediquem a parlar de cinema, d'estrenes, amb el nostre company, Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.